Muy bien, aquí estamos en el segundo bloque, todavía es temprano, nos vinimos al living con Bobby para hablar un poco del Rock and Roll Circus. Así es, una experiencia generada por los Rolling Stones. En el momento en que empezaban ya a ser la banda en la que todos se fijaban, y para echar por tierra, entre otras cosas, con un montón de mitos que había, por ejemplo, su antinomia con los Beatles, O sea, de los cuales eran, no sé si amigos, pero obviamente no eran enemigos. Digamos. No, de ninguna manera. Es más, que Richards siempre hizo diferencia entre los Beatles, pero para él John Lennon era un ser superior. O sea, que Richards reconocía esa creatividad de Lennon que emergía en cada uno de sus actos, ¿no? Y que ya empezaban a... Hay que tener en cuenta que los Beatles estaban separados ya cuando se hizo Rock and Roll Circus. Y ahí los Stones lograron juntar un par de los Beatles otra vez. Y quedó encanutado ese material. Ahora vamos a ver un informe sobre eso, que está bueno, porque quedó encanutado durante un tiempo largo, guardado, escondido, qué sé yo. Por derechos. Por derechos, ¿no? Sí, por temas legales. Claro, porque obviamente los Beatles ya separados firmaron contrato con otros sellos y no coincidían con el de los Stones, entonces como aparecían todos había que cercenar todo el material. En ese show también están los Who. Una banda inglesa para los que no la tienen. Creo que, digamos esto, si los Who no hubiesen existido, a Iggy Pop y al punk le hubiese costado mucho más todo. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer un informe entonces sobre lo que fue el Rock and Roll Circus. El 11 de diciembre de 1968, Mick Jagger y Keith Richards tuvieron la idea de grabar un especial en la BBC de Londres. Se llamó The Rolling Stones and the Rock and Roll Circus. El programa se grabó y tuvo artistas muy importantes y una banda que se llamó Dirty Mac. ¿Quiénes estuvieron además de los Stones? Obviamente hubo atracciones circenses, pero además actuaron Jethro Tull, The Who, John Lennon, Yoko Ono, Eric Clapton, Taj Mahal y Marianne Faithfull. Dirty Mac, formado por John Lennon, The Beatles, Keith Richards, Rolling Stones, Eric Clapton, Cream y Mitch Mitchell, de Jimi Hendrix Experience, interpretando el tema Year Blues, de The Beatles. The Rolling Stones Rock and Roll Circus fue emitido en cine recién en 1996. Es que estuvo guardado sin saber muy bien las razones en un granero de Inglaterra durante 28 años. Qué impresionante, ¿no? Estuvo guardado en un granero. Sí, habría que ver quién era el granero ese. Pero vale aclarar que se grabó en el 68 y no vio la luz hasta el 71-72. Porque hay que tener en cuenta que era la época que los Beatles estaban separados, pero nadie sabía que estaban separados. O sea, todavía faltaban un par de cosas a arreglar. Era un momento muy álgido en la Londres de esa época, ¿no? Pero fue un programa de televisión esto. Claro, eso, y lo interesante es que se juntaron y se los veía como en una situación muy cómoda, muy plácida, o sea, compartiendo algo, que eso es una parte también que quería preguntarte si estos tipos, te lo voy a decir bien coloquial, si estos tipos tenían noción de lo que estaban imprimiendo en la historia de la música. Yo creo que capaz que Lennon sí, capaz que Jagger sí, Pete Townshend sí, pero no todos. Algunos estaban ahí en medio de esa bola que era todo... Está medio perdido. Claro, o sea, no te lo dicen. Por ejemplo, claro. Bueno, son reconocidas las declaraciones de Ringo Starr, que a veces no sabía ni dónde lo estaban llevando. O sea, él iba porque sabía que le iba a pasar bien, que lo iban a tratar, iba a ir a los mejores hoteles, pero no sabía bien dónde iba a ir, qué iba a hacer, ¿viste? También hay que tener en cuenta que era una época que los muchachos estaban experimentando mucho con sustancias. Claro. Todavía no se había muerto nadie, digamos, de ácido. Y entonces se pensaban que no tenía fin eso. Sí, fue una etapa de mucha experimentación en relación a eso, con el LSD, digamos, y otro tipo de sustancias. Bueno, se nota en el Rock and Roll Circus, hay cosas que vos las estás mirando hoy y no entendés bien qué es lo que quisieron hacer, pero es genial. Sí. O sea, lo mirás y es genial, pero uno no llega a ese estado, ¿no? De que estarían ellos. Sí. Pero es muy interesante también ahora que salió ya a la luz
hay una edición con los outtakes, con lo que no estaba preparado, que es a veces más sabroso que lo que está, ¿no? Por ejemplo, hay diálogos de Lennon con Keith Richards y Mick Jagger tirados en un sillón, ellos 3 y 6 más, que son graciosos y están llenos de cosas, ¿no? Llenos de guiños a un montón que hoy sabemos cómo terminó, pero en ese momento era toda actualidad, ¿no? Mirá qué bueno. ¿Estuviste con Alfredo Rosso hablando algo sobre estos temas? Que tenemos una nota con él, ¿no? Alfredo, sí, no sé si estaba en esa época que no sé bien cuántos años tiene Alfredo, pero... Nadie sabe. Nadie sabe. Es un gran enigma, él tampoco lo sabe. Yo creo que está en las 3 cifras, Alfredo. Sí. Un grande, obviamente, de rock and roll aquí en la República Argentina. Vamos a ver una nota que le hicimos a Alfredo Rosso, dale. La época del Rock and Roll Circus de los Rolling Stones es una época fascinante porque es la época del swing in London. Es decir, es la época en que Londres era la capital musical del planeta y también la capital en modas, por ejemplo. Los Beatles habían hecho Sgt. Pepper el año anterior, el año 67, y el rock había pegado un estirón. La música se había vuelto más sofisticada con la utilización de instrumentos novedosos como el Mellotron, que era como un sampler analógico que permitía reproducir un montón de sonidos. Había un interés en la música oriental, en el sitar de la India. Empezaba un poco esa mezcla del rock con otros elementos, con la música clásica por un lado, con algunos elementos de folk británico por el otro. Y había una sensación de optimismo en el ambiente. Y en ese contexto musical del 67-68, vemos que bandas que habían empezado bastante antes, como los Beatles, obviamente, como los Rolling Stones, como los Who, como los Kings, pegan un estirón en términos de la calidad de su música y en términos de la experimentación y de la inquietud. Tienen muy abierta la capacidad de asombro. En aquel entonces en la Argentina comienza realmente el rock nacional, porque imagínate que en 1967 había salido La Balsa de los Gatos. En el 68 Almendra graba sus primeros discos, Para saber cómo es la soledad, el tema de Pototo y Hoy todo el hielo en la ciudad. Y en el 68 Pedro Pujó y Jorge Álvarez estaban fundando Mandioca, el primer sello independiente argentino dedicado al rock, con los primeros discos de Manal, Miguel Abuelo y una chica que se llamaba Samantha Summers. En las escenas del Rock and Roll Circus se puede ver realmente que privaba la camaradería y privaba el amor a la música. Y de hecho, uno de los grandes momentos para mí del Rock and Roll Circus es esa banda improvisada, no improvisada, esa banda espontánea que forman John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards de los Stones tocando el bajo, Mitch Mitchell, el baterista de la Jimi Hendrix Experience, para hacer Year Blues, que era un tema que los Beatles venían de grabar unos pocos meses antes en el álbum doble, Blanco, un gran blues de John Lennon. Para mí el legado del Rock and Roll Circus es ser un testimonio de una época irrepetible, de una época donde la imaginación realmente estaba en el poder, como pedían los jóvenes parisinos de mayo de ese año, del 68. Todos los diferentes elementos que forman el Rock and Roll Circus te dan una idea de que era una época mágica en las artes y en las ideas. Impresionante, es verdad lo que dice Alfredo ahí, ¿no? Era totalmente mágico el momento, ¿no? Bueno, fíjate que se repiten las palabras en lo de Alfredo, todos los que vimos esto, ¿no? Hay dos palabras que se repiten cuando ves el Rolling Stone Circus. Una es percepción y la otra es experimentación, ¿sí? Que era lo que aflora en ese momento donde están haciendo eso y se transmite. Ah. Y fíjate que las puertas de la percepción son, de ahí sacan el nombre de los Doors, que hablábamos recién, claro, que también son de esa época. Claro. Era una época donde estaba permitido eso. ¿Y este material se consigue en algún lado? Sí. Es un buen regalo para los amantes del rock, ¿no? Bueno, vos sabés que ya está todo en todo. Hay un lugar todo donde se puede está bajar. Todo. Sí. Pero a veces es lindo el paquetito, con moñito. Es muy lindo. No vale se consigue barato. Ah, bueno. Se consigue barato porque es un material que digamos, el no iniciado no lo compra, porque parece como un programa de televisión de lo más vulgar, digamos. Flores.
¿De qué está hablando, viejo? Porque empezamos con la puerta de la percepción, Sí. pasando por el paquetito y se consigue barato. Son temas que usted no conoce, Magallanes. Vamos a ponerlo en esos términos. O capaz que ya O capaz se que lo olvidó. conoce en exceso y Capaz ya que, dio una claro, vuelta, se olvidó, digamos. También puede ser eso. Sí, sí. Sí, a Magallanes, aparte, esas son sus fantasías, no las mías. Yo estoy hablando de música. Perfecto. Pero es cierto que esa etapa de percepción y de exploración, Sí. digamos, tuvo un tiempo. Después el rock no volvió con claridad a esos lugares. Porque que fue se que solo- murieron, Claro, se ok. murió en 2 años, se murió Hendrix, se murió Janis Joplin, se muere Brian Jones de los Stones, algunos quedan colgados de un árbol de por vida, vieron que, bueno, hay Había que parar frenar. esto, claro. Esto de la percepción es una apuesta medio bueno, pero está nadie complicado. nos avisó. ¿no? Bobby, además, perdón, es anterior a la derrota política en mayo del 68, digamos. O sea. ¿Esto? Claro. Sí, Porque, acá la derrota digamos, política sí. sí. Hasta el mayo del 68, la primavera de Claro. Praga, etcétera. Hay un momento en el cual, digamos, el establishment empieza, digamos, a aplastar toda esa energía, digamos, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Bueno, yo no. El sueño terminó de Dream is Over, dice Lennon, el día de Altamont, el día que en un show de los Stones matan a un joven negro, Claro. los de la seguridad, Claro. ¿sí? Y ahí se dieron... Y después, unas semanas después, Charles Mason y su bandita de hippies, que vivían todos en comunidad practicando el amor libre y todo eso, matan a la mujer de Polanski, a Sharon Tate. Ah, claro. En ese contexto es cuando Lennon dice se terminó el sueño, o sea, no, fue un sueño todo y se terminó. con De eso. todas formas, llegaron muchos muy bien a la actualidad y eso también sorprende. Yo. Bueno, no sé qué hacen, pero se los ve arriba del escenario cada tanto muy Seguro. bien. Es que yo creo que son como las cucarachas. Dice que si le das el veneno y lo superan, después hay que darle una bomba Se atómica. fortalecen, claro. Sí, sí, yo creo que son así. Quedan con mucha fuerza. Y sí, sí. Gracias, Bobby, estuvo muy No, bueno. ¿por qué? Señoras y señores, nos vamos a un corte. En un ratito volvemos. Todavía es temprano. Dale. When you're sitting there in your silk upholstered chair,